Como introducción, en el capítulo 1 puede considerarse que la hidrología abarca todas las ciencias hídricas. En una forma más estricta puede definirse como el estudio del ciclo hidrológico, es decir, la circulación interrumpida del agua entre la Tierra y la atmósfera. El ciclo hidrológico. Cabe recalcar factores como la hidrósfera, que es donde transcurre por un laberinto donde circula el agua. El modelo del sistema hidrológico es un modelo en donde es la representación numérica y digital a través de un diseño o cálculo matemático, el cual abarca datos importantes para la realización del sistema hidrológico. La clasificación de los modelos hidrológicos. Dentro de esta clasificación tenemos dos tipos, el modelo físico y el abstracto. Para el capítulo 2 de los procesos hidrológicos, bueno, esta de aquí transforma la distribución espacial y temporal del agua a través del ciclo hidrológico. En el flujo de canales abiertos, dentro de un canal abierto, como tal, puede ser de factor natural, como son los ríos, o artificiales, como son túneles. En los flujos medios porosos, este de aquí da referencia a pequeños conductos de diferentes tamaños circular, de preferencia se usan los tubos circulares. Capítulo 3. Aguas atmosféricas. Precipitación. La precipitación es un proceso hidrológico por el cual se somete el agua para llevar a cabo un proceso de evaporación para luego ser depositada por medio de la precipitación. En la evaporación es un proceso por el cual se atraviesa el agua mediante el ciclo hidrológico. Existen dos factores que influyen en la evaporación, como son el suministro de energía y el transporte. Capítulo 4. Aguas superficiales. En el flujo no saturado, dentro de este flujo existen tres procesos importantes, como son la infiltración, el flujo subsuperficial y el flujo subterráneo. En infiltración, este proceso se lleva a cabo cuando existen precipitaciones o se acumula agua. Existen 4 zonas húmedas, de las cuales tenemos zona saturada, zona de transmisión, zona mojada y frente mojado. Bueno, a continuación tenemos lo que es el capítulo número 5, donde tenemos los sistemas agua superficial, que son todas aquellas quietas o corrientes en la superficie del suelo, como lo que es el hidrograma de caudal, que es un gráfico, una tabla que muestra la tasa de flujo como función del tiempo dado. Ahí tenemos un ejemplo, lo que es un diagrama de caudal. Lo que es exceso de precipitación y es correntía directa. No se retiene en la superficie terrestre ni tampoco infiltra en el suelo. Tenemos lo que es atracciones utilizando la ecuación de infiltración, donde en la siguiente tabla tenemos las diferentes ecuaciones para calcular la infiltración en el encharcamiento y durante él. Tenemos lo que es el método SCS para abstracciones, donde es el exceso de correntía P sub E es siempre menor o igual a la profundidad de la precipitación. Después de que la correntía se inicia, la profundidad adicional del agua retenida en la cuenca F sub A es menor o igual a alguna retención potencial máxima S. Ahí tenemos lo que es la fórmula para calcular lo que es sobre el método para abstracción. Tenemos la profundidad de flujo, que es cuando sobrepasa la fuerza de retención superficial y empieza a fluir. Bueno, aquí lo que tenemos en el capítulo 6, no es más que mediciones hidrológicas, secuencia de las mediciones hidrológicas que se realizan en lugares fijos. Tenemos lo que son las mediciones del agua atmosférica, medición del agua superficial, medición del agua subsuperficial y sistema de medición hidrológica, que es donde se recolecta información real para sistemas como ríos y lagos, y de alerta temprana para inundaciones en áreas urbanas. Ahí tenemos lo que es la siguiente fórmula para calcular el caudal. Tenemos lo que es el capítulo 7, donde son los modelos de sistemas hidrológicos general. El agua almacenada en un sistema hidrológico se puede con las tasas de flujo de entrada I y de flujo Q por medio de la ecuación integral de continuidad que se muestra. El sistema lineal en tiempo continuo debe expresarse como una ecuación lineal con coeficiente constante, donde tenemos ahí en la imagen un caudal de entrada, un caudal de salida, y que es un sistema lineal. Función de respuesta en sistemas lineales, función de impulso-respuesta, de paso y respuesta a impulso, sistema lineal en tiempo discreto, no es más que un dominio en tiempo continuo. El hidrograma unitario, que es un modelo simple que se usa para decidir hidrogramas resultantes de cualquier cantidad, como la lluvia. Tenemos ahí lo que es la comparación de los conceptos en sistemas lineales y hidrográficos unitarios que se muestran en la imagen. El capítulo 8 nos habla sobre tránsito de agregado de crecimiento, donde se determina el tiempo y la magnitud del caudal en puntos de aguas arriba. Tránsito y piscina nivelada, no es más que el flujo de salida desde el embalse. El método Rugen-Kutta es un intervalo de tiempo en 3 incrementos y se calcula valores de elevación en la superficie del agua. Tenemos el modelo de embalse lineal, cuyo almacenamiento está linealmente relacionado con su caudal de salida mediante una constante de almacenamiento K, que tiene dimensiones de tiempo porque S es volumen, mientras que Q es la tasa de flujo. Ahí tenemos lo que es la fórmula para calcular lo que es el modelo de embalse lineal.
Capítulo 9. Tránsito distribuido de crecientes. A diferencia del modelo de tránsito agregado de crecientes, este sistema permite el cálculo de caudal de salida y del nivel del agua como funciones del espacio y del tiempo. Esto debido a que el flujo del agua a través del suelo y de los canales en una cuenca es un proceso distribuido porque el caudal, la velocidad y la profundidad varían en el espacio a través de la cuenca. Este tipo de modelo está basado en las ecuaciones diferenciales parciales, que son las ecuaciones de Seimenach para flujo unidimensional. Podemos ver aquí el resumen de las ecuaciones de Seimenach, que está en su forma conservativa y no conservativa, tanto de la ecuación de continuidad como la ecuación de momento. La clasificación de los modelos de tránsito distribuido, tenemos aquí la celeridad de la onda cinemática, que parte del concepto de la celeridad de onda. Para una onda cinemática, los términos de aceleración y de presión en la ecuación de momentum son desperdiciables. Luego, el movimiento de la onda se describe principalmente por la ecuación de continuidad. Podemos ver aquí las siguientes ecuaciones de continuidad y la ecuación de momentum. Celeridad de onda dinámica, que este modelo podemos verlo basado en el siguiente esquema. Y también puede encontrarse en las ecuaciones características de Seimenach. En el capítulo 10, tránsito de onda dinámica, el modelo de onda dinámica puede utilizarse para transitar flujos bajos en ríos o canales de irrigación para proporcionar un control mejor de la distribución del agua. La propagación del flujo a lo largo de un canal, de un río o de un sistema de drenaje urbano es un flujo no uniforme debido a que las propiedades del flujo, tales como la elevación de la superficie del agua, la velocidad y el caudal, no son constantes a lo largo del canal. Relación dinámicos de profundidad caudal. La propagación de flujos en ríos naturales es compleja debido a varios factores: uniones y tributarios, variaciones en la sección transversal, variaciones en la resistencia, tanto como en la profundidad de flujo, con la localización a lo largo del río, áreas o valles inundados, es uno de los factores más importantes que afectan la propagación de crecientes. Tenemos también los modelos computacionales. El primer modelo es que se implementa en varios ríos con efectos de remanso y pendientes de fondo suave. El segundo modelo es más utilizado en rompimientos de presa. Y el tercero unifica los dos modelos anteriores para flujos no estacionarios unidimensionales en canales simples o con ramificaciones. Capítulo 11, estadística hidrológica, que los procesos hidrológicos evolucionan en el espacio y en el tiempo en una forma que es parcialmente predecible o determinística y parcialmente aleatoria. Tenemos los siguientes parámetros estadísticos. En el primer parámetro, el punto medio, que está la media aritmética, mediana y media geométrica. El segundo parámetro es la variabilidad, que tiene la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. Y en el tercer parámetro tenemos la simetría. Capítulo 12, análisis de frecuencia. El objetivo de análisis de frecuencia de información hidrológica es relacionar la magnitud de los eventos extremos con su frecuencia de ocurrencia mediante el uso de distribuciones de probabilidad. Capítulo 13, diseño hidrológico. El diseño hidrológico es el concepto de evaluación de los impactos hidrológicos. Esto es un sistema de recursos hidráulicos de valores para las variables importantes de un sistema, que es cómo se comporta adecuadamente. Existen muchos factores que se ven envueltos en esto. Uno de los recursos hidráulicos es la seguridad, la salud pública, la economía estética, los aspectos legales y factores de ingeniería, y tales como diseños geotécnicos y estructurales. En escala de diseño hidrológico es el rango de la magnitud de variables de diseño del caudal, dentro del cual se ven seleccionando valores determinados para el flujo de la entrada al sistema. El diseño para el uso del agua. Estos diseños hidrológicos del uso del agua son estrictamente regulados por aspectos de derechos del agua, especialmente en regiones áridas. Análisis hidroeconómico. El diseño óptimo puede determinarse en el análisis hidroeconómico si se conocen tanto la naturaleza pirobalística de un evento hidrológico como el daño que resultaría si esto ocurre a un rango posible de eventos hidrológicos. Capítulo 14, tormentas de diseño. Las tormentas de diseño pueden basarse en información histórica de precipitación o pueden construirse utilizando características generales de precipitación en regiones adyacentes. Tienen aplicaciones de precipitación, métodos racionales, determinar caudales picos, alcantarillados de aguas lluvias y alcantarillas. En la precipitación de diseño es aquella que ocurre en un punto único en el espacio. Pueden encontrarse en una precipitación promedio sobre un área de precipitación que ocurre sobre una región completa. Profundidad de precipitación promedio sobre un área. El análisis de frecuencia por la precipitación sobre un área no se encuentra tan desarrollado como el análisis de una precipitación puntual. Histogramas de diseño utilizando análisis de eventos de tormenta son desarrollados en relaciones de distribución temporal por tormentas fuertes áreas de hasta 40 millas cuadradas. Los patrones de distribución temporal pueden desarrollarse en 4 grupos de probabilidad, desde los severos del primer cuartil hasta el cuarto cuartil.
Histogramas de precipitación de diseño utilizando las relaciones IDF. En los métodos de diseño de hidrología desarrollados muchos años atrás con método relacionado se utilizaba el caudal pico, no existía en consideración alguna sobre el tiempo de distribución del agua, del caudal, o sobre la distorsión temporal de la precipitación. El método de bloque alterno, el método de bloque alterno es una forma simple de desarrollar un histograma de diseño utilizando la curva de intensidad, duración, frecuencia. Crecientes de diseño, las crecientes son eventos extraordinarios que se presentan en corrientes naturales, durante magnitudes caudales que superan los valores normales, y diseño de alcantarillado de agua y lluvia, el crecimiento poblacional de desarrollo son severos problemas potenciales en el manejo de zonas urbanas. La intensidad de las lluvias. La intensidad de las lluvias es una tasa promedio de lluvias al pulgada por una cuenca, su cuenca de drenaje particular, las áreas de drenaje que deben determinarse el tamaño y la forma de la cuenca o su cuenca en consideración. Esta por mediante trabajos topográficos de campo, de los datos topográficos que han cambiado el intervalo de líneas a nivel de los mapas. Y el diseño para el uso del agua es el diseño de un embalse que se encuentra suministrado. Esta es la altura de la presa, la capacidad de vertedero y la capacidad en el modo de operación en la estructura de descarga. Son variables hidrológicas importantes. Muchas gracias.